Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Gómez. Esta es la clase 3 de estructuras de datos que corresponde a análisis de algoritmos recursivos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero vamos a repasar la notación asintótica Bigot. Vamos a repasar el método para calcular el tiempo de ejecución a partir de la estructura del código. Repasamos las reglas del producto y de la suma y vamos a la parte nueva, que es el método para calcular el tiempo de ejecución en presencia de algoritmos recursivos. Y vamos a ver tres casos de estudio: el factorial, la búsqueda binaria en arreglos ordenados y el algoritmo de ordenamiento de arreglos merge sort. Entonces, repasemos la noción de Bigot. Entonces, si teníamos dos funciones, f y g de los naturales en los reales, f es del orden de g si existe un c real positivo y un n0 natural mayor o igual que 1, tal que f es menor o igual que c por g, para todo n mayor o igual que n0. ¿Sí? La notación f es del orden de g de n, se lee f es Bigot de g de n o f es del orden de g de n. Sí, acá veíamos gráficamente cómo era la situación, que si n era el tamaño de la entrada y f y g describían el tiempo de ejecución, y en azul teníamos a f de n, c por g de n era esta curva roja colorada y se cruzan en n0 y a partir de allí f siempre está por debajo de c por g. Entonces c por g es una cota superior de f. Después teníamos las acciones primitivas del lenguaje de programación, que eran aquellas que iban a tener un tiempo constante y que eran asignar un valor a una variable, invocar un método, realizar una operación aritmético-lógica, comparar dos números, indexar un arreglo, seguir una referencia de objeto, retornar de un método, y a todas estas las podíamos calificar su tiempo con constantes C1, C2, C3, teníamos infinitas. Bueno, ¿cuáles eran las reglas para determinar el tiempo de ejecución a partir de la estructura del código? Lo primero que había que hacer era determinar el tamaño n de la entrada. Después sabíamos que las acciones primitivas tenían tiempo constante. El tiempo de una secuencia era la suma de los tiempos de los componentes de la secuencia. El tiempo de un if then else era el tiempo de la condición sumado al máximo del tiempo del cuerpo del then y del else. O sea, hacíamos un análisis de peor escenario. El tiempo de un for que realizaba m vueltas ejecutando un cuerpo S era m por el tiempo del cuerpo. Para un while había que acotar el máximo número de vueltas m y multiplicarlo por el tiempo de evaluar la condición más el tiempo de ejecutar el cuerpo más una última evaluada de la condición. Para un procedimiento P con cuerpo S, el tiempo de llamar a P era el tiempo de ejecutar su cuerpo, y para una función o procedimiento con parámetros actuales, el tiempo de ejecutar una llamada era el tiempo de asignar los parámetros actuales en los formales, que corresponde al tiempo de computar E, más el tiempo de ejecutar el cuerpo del procedimiento o función. Bueno, la regla del producto decía que si F1 es del orden de G de 1 y F2 es del orden de G de 2, entonces F1 y F2 es del orden de G1 por G2. Entonces 5n cuadrado es del orden de 1n cuadrado, porque 5 es del orden de 1 y n cuadrado es del orden de n cuadrado, y esto es de orden n cuadrado. O sea que podemos tirar las constantes. 3c1n cuadrado 5c2n es del orden de n cuadrado por n, porque 3c1n cuadrado es del orden de n cuadrado y 5c2n es del orden de n. Y esto hacemos el producto y nos da orden n cubo. La regla de la suma nos dice que, o nos decía, lo vimos en la clase 2, si f1 es del orden de g de 1 y f2 es del orden de g de 2, entonces f1 más f2 es del orden del máximo de g1 y g2. Entonces, 3c1 cuadrado más 5c2n, como el primer término de acá es del orden de n cuadrado y este es de orden n, es el orden del máximo, o tiene el orden del máximo entre n cuadrado y n, y el máximo entre estos dos era n cuadrado, ¿sí? Por la regla que dimos de los polinomios. Y si tenemos 4c1n más 7c2n más c3, el tiempo del orden de esto es el orden del máximo de los tres términos. El orden de del primer término es n, del segundo es n y del tercero es 1, así que el orden de todo esto es el máximo entre n y 1, que sería orden n. Así que llegamos a la parte nueva de la materia, que es
el método para calcular el tiempo de un algoritmo recursivo. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar cuál es la entrada del algoritmo. Recuerden que un algoritmo recursivo es aquel que se invoca a sí mismo. Si un procedimiento recursivo se invoca a sí mismo, una función recursiva también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la entrada. Lo segundo es determinar el tamaño n de la entrada. Luego de ello, definir el tiempo recursivamente, para lo cual vamos a tener que usar las reglas que vimos previamente en la clase 2. Después, obtener una definición no recursiva para el tiempo. Ahí vamos a tener una expresión para el tiempo. Después, a partir de ahí, se puede determinar el orden del tiempo de ejecución y, idealmente, habría que hacer una prueba inductiva para determinar que la definición que encontramos en el punto 4 es equivalente a la recurrencia que definimos en el punto 3. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es el factorial. La función factorial de n calcula el factorial de n, el cual se definía como el producto de 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. Esto se vio en RPA cuando se dio recursión. Y el factorial de 0 es 1 por motivos matemáticos que no vienen al caso. Entonces el código era este. Teníamos una función factorial que toma un entero n y devuelve un entero. Si n es 0, devuelve 1, y si n es mayor que 0, devuelve n por el factorial de n menos 1. Entonces hacemos un breve repasito, entonces asumo que se sabe de RPA, de cómo funcionaba el factorial. Si yo quiero calcular el factorial de 5, como 5 es mayor que 0, hay que hacer 5 por el factorial de 4, y ahora hay que resolver recursivamente el factorial de 4, lo cual es 5 por 4 por el factorial de 3. Resolver el factorial de 3 requiere hacer 3 por el factorial de 2, resolver el factorial de 2 requiere hacer 2 por el factorial de 1, resolver el factorial de 1 requiere hacer 1 por el factorial de 0, y ahora empezamos a salir de la recursión. El factorial de 0 es 1, el factorial, y ahí hay que hacer cuentas, nada más. Entonces, se van destruyendo los registros de activación y se van resolviendo las cuentas que quedaron pendientes. Entonces, 1 por 1 es 1, 2 por 1 es 2, 3 por 2 es 6, 4 por 6 es 24, 5 por 24, esta ya la hacemos con la calculadora, es 120. Y ahí tenemos el factorial de 5. Entonces, teniendo el código, lo que hay que hacer es, el código que es correcto, es aplicar el método que describimos previamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver cuál es la entrada. La entrada es n. ¿Cuál es el tamaño de la entrada? En este caso, como las operaciones producto y suma asumimos que se realizan en tiempo constante, vamos a decir que el tamaño es el mismo n. Después hay que definir una recurrencia para el tiempo, o sea, definir el tiempo en función de n en forma recursiva. Para lo cual hay que empezar a mirar el código. Entonces, si vemos la condición n igual a 0 es de tiempo constante y retornar 1 también toma tiempo constante. Entonces, en el caso base, tenemos que cuando n es 0, el tiempo que toma la ejecución de factorial corresponde a la suma de esta constante de aquí, de que n es igual a 0, sumado a esta constante de acá, que retorna el tiempo de retornar 1. Entonces tenemos que esas dos constantes vamos a considerar que suman tiempo C1. En el caso recursivo, tenemos que evaluar si n es 0, luego restarle 1 a n, invocar recursivamente, lo cual toma tiempo, el tiempo de factorial para un tamaño de entrada n-1, recuerden que el tamaño de la entrada coincide con la entrada en este caso, eso no siempre es el caso, y a la salida de la recursión hay que multiplicar por n, eso toma otra constante. Entonces, en este caso, todas estas constantes, la constante de evaluar si n es 0, que va a dar falso, más el tiempo de restarle 1 a n, más el tiempo de a la vuelta de la recursión multiplicar por n, lo llamamos tiempo constante 2, esta que tenemos aquí anotada. Ahí, constante 2. Entonces, y después tenemos un tiempo de hacer el llamado recursivo con tamaño n-1. De ahí deducimos cuál es la definición recursiva del tiempo, que hacemos una definición por casos. Entonces, si n es 0, t de n devuelve C1, y si n es mayor que 0, t de n devuelve C2 más t de n-1. Bueno,
Entonces, lo que hay que hacer ahora es, dada la definición recursiva del tiempo, yo acá le cambié las n chiquitas por n grandes, porque la experiencia me dice que para muchos alumnos es más sencillo interpretarlo así. Ahora van a ver por qué. Lo que vamos a hacer es derivar una definición no recursiva para t de n. Entonces, asumamos que n es grande. Entonces, queremos calcular t de n. De acuerdo a la definición, t de n, como n es grande, n es mayor que 0, se resuelve de esta forma. Entonces, n grande toma el valor n chiquita y esto sería c2 por más t de n chiquita menos 1, que es lo que tenemos anotado aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando queremos calcular t de n chiquita menos 1, hay que utilizar la definición recursiva y ahí es donde juega bien la diferencia entre la n chiquita y la n grande. Entonces, ahora la n grande toma el valor n menos 1. Entonces, obtenemos esto que tenemos acá. Teníamos C2 de antes y el cálculo de t de n menos 1 sería este C2, porque n menos 1 sigue siendo mayor que 0, y como n grande es n menos 1, tenemos n chiquita menos 1, todo menos 1. Cuando hacemos las cuentas, tenemos C2 más C2, serían 2C2, y acá me faltó un paréntesis, falta por borrar tantos paréntesis. Bueno, falta un paréntesis ahí de cierre, pero estaría ahí. Entonces C2 más C2 da 2C2 más T de n menos 2. Cuando... No, no faltan paréntesis, porque este cierra con este de acá cierra con este y este cierra con este. No, está perfecto. Entonces, cuando queremos calcular t de n menos 2, ahora n grande toma el valor n chiquita menos 2. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Como C2 más t de n menos 2 menos 1, que es lo que tenemos anotado aquí. Entonces teníamos los 2C2 de antes más lo que vale t de n chiquita menos 2, que sería C2 más t de n menos 2 menos 1. Entonces, cuando hacemos las cuentas acá, tenemos 2C2 y C2. Me queda 3C2 y n menos 2 menos 1 me da n menos 3. Entonces hacemos esto de vuelta. Ahora lo hacemos varias veces porque es la primera vez. Tenemos de vuelta el 3C2 y tenemos que resolver t de n menos 3. Entonces n grande toma el valor n menos 3 y daría C2 más t de n menos 3 menos 1. Entonces hacemos las cuentas acá y me queda 3C2 y C2 sería 4C2 y n menos 3 menos 1 sería n menos 4. Entonces hacemos de nuevo esto y cuando resolvemos t de n menos 4 tenemos el 4C2 que teníamos antes más t de n menos 4, que sería C2 más t de n menos 4 menos 1. C2 más t de n menos 4 menos 1 que está anotado ahí. Entonces cuando hacemos estas cuentas nos da 4C2 y C2, 5C2 y n menos 4 menos 1 nos da n menos 5. Bueno, con esto podemos estar toda la vida haciendo esto y en algún momento deberíamos descubrir y encontrar un patrón que nos dice cuál es el tiempo para el llamado recursivo yésimo. Y acá es donde está la creatividad del matemático que mira esto. Entonces vemos que restamos 1, 2, 3, 4, 5 y acá tenemos los números 5, 4, 3, 2 y acá pareciera que hay un 1 multiplicando que está implícito. Y vemos que este 5 de aquí coincide, a ver si esto, tengo miedo que no salga en la presentación, el 5 este coincide con este 5, este 4 coincide con este 4, este 3 coincide con este 3, este 2 coincide con este 2 y este 1 de aquí coincide con el 1 que está implícito ahí. Entonces uno lo que se da cuenta es que para el llamado recursivo yésimo tenemos i por c2 más t de n menos i. Y ese es el salto inductivo que uno hace, ¿sí? A partir de lo que ve en la experiencia, en todos los casos que uno ve, induce qué es lo que va a pasar. Bueno, eso se llama, lo vamos a llamar la ecuación 1. Bueno, ¿cuándo termina esto? Esto termina cuando el argumento de t es 0. Entonces, la recursión termina cuando el argumento de t es 0. Como el argumento de t es n menos i,
vamos a pedir que n menos i sea 0. ¿Sí? El método es así. Entonces, despejamos de acá i y nos da que n es i. Y eso lo vamos a llamar la ecuación 2. Entonces, ¿qué sabemos? Que t de n es igual a i por c2 más t de n menos i, y sabemos que en última instancia i va a ser n. Entonces reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1 y obtenemos esto, que t de n, que era igual a i por c2 por t de n menos i, sabemos que i es n, entonces nos queda n por c2 más t de 0, y t de 0, por la definición recursiva de t, sabemos que es c1. Así que nos da esto. Entonces descubrimos que t de n es n por c2 más c1, lo cual es razonable. ¿Por qué? Porque el factorial hace n entradas al caso recursivo más una con 0 al caso base. Bueno, una vez que tenemos esto, obtener el orden es la parte más fácil. ¿Sí? Usamos la regla de la suma y el producto y nos da orden n. Bueno, ¿cuál es la complejidad de esto? La complejidad de esto era, por un lado, descubrir cuál es la función que describe el tiempo en forma recursiva a partir del código. Lo segundo es encontrar t en forma no recursiva, para lo cual tuvimos que hacer un salto inductivo y descubrir cuál era el caso general y ésimo del tiempo de la recursión. Y puede ser que nos hayamos equivocado en ese salto inductivo. Entonces, por eso llegamos a la justificación del punto 6. En el punto 6 hay que hacer una prueba por inducción para probar que la fórmula que nosotros obtuvimos para describir t es correcta en función de la definición recursiva que habíamos hecho nosotros. Entonces, lo que hay que probar primero lo vamos a hacer por lo que ustedes llaman el primer principio de inducción. Entonces, lo primero que hay que hacer es probar el caso base. Hay que probar que t de 0 es 0 por c2 más c1. ¿Sí? Recuerden que t de n es n por c2 más c1 y hay que probar entonces, cuando n vale 0, que esto es cierto. Bueno, entonces voy a tratar acá con las animaciones de recrear cuál sería la forma de pensar para construir esta demostración, que es muy sencilla, pero bueno, tiene su truquito. Entonces, arranco por t de 0. T de 0, de acuerdo a la definición recursiva de t, es c1 cuando n es 0. ¿Bien? Entonces, por la definición recursiva de t de 0 es c1. Y ahora me perdí, porque yo en realidad, me perdí no, sí, estoy perdido, estoy bloqueado, quiero salir de acá y llegar acá, pero cuando tengo C1 no sé para dónde disparar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Salgo al lugar donde quiero llegar y voy para atrás. Entonces, escribo a donde quiero llegar y trato de encontrarme por el medio. Acá, por suerte, es fácil encontrarse por el medio. ¿Por qué? Porque 0 por C2 es 0. Y cuando hago 0 más C1 me da C1. ¿Estamos? Entonces ahí ya construí la demostración. Salí por la izquierda, avancé todo lo que pude y cuando me bloqueé salí por la derecha y avancé todo lo que pude y tuve suerte y me encontré en el medio. ¿Estamos? Bueno, y la justificación de estos pasos es que 0 más C1 es igual a lo de abajo por aritmética y lo mismo, puedo agregar este C2 acá por aritmética, ¿sí? Sabiendo que 0 es el neutro de la suma y es el 0 del producto. ¿Estamos? Entonces ahí construí la demostración del caso base de la prueba por inducción de que t de n es igual a n por c2 más 1. Bueno, como todos ya calculo que la mayoría han cursado álgebra, saben que la parte más fácil de las pruebas por inducción es el caso base. La más difícil es la prueba inductiva, que es la que vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Entonces, repasamos de vuelta qué es lo que necesito probar. Tengo que probar que t de n es n por c2 más c1, utilizando la definición recursiva de t de n. Entonces, tengo que probar el caso inductivo. O sea, tengo que asumir n menos 1 y probar que la propiedad vale para n. Generalmente en matemática ustedes asumen h y lo prueban para h más 1, pero es lo mismo esto. Entonces, tengo que probar que vale t de n, que t de n es igual a n por c2 más c1, asumiendo que vale la propiedad para n menos 1. O sea que es t de n menos 1 es igual a n menos 1 por c2 más c1. Y acá la prueba es media directa. O sea, usamos el método directo.
Entonces, TDN, utilizando la definición recursiva, es C2 más T1 de n. ¿Sí? Utilizamos esto de acá. Lo escribimos ahí, por definición recursiva. Y ahora es donde uso la hipótesis inductiva. Por hipótesis inductiva, yo sé que TDN menos 1 es igual a esto que tengo acá. ¿Sí? Esta era la hipótesis inductiva. Entonces, reemplazo TDN menos 1 por esto que tengo acá. N menos 1 por C2 más C1. Entonces, cuando lo reemplazo ahí, me queda esto. ¿Estamos? Me queda C2 y C2 y TDN menos 1 lo cambié por N menos 1 por C2 más C1 entre paréntesis. Eso es por hipótesis inductiva. Y ahora lo único que tengo que hacer son cuentitas. Entonces distribuyo C2 en n menos 1 y me queda C2 por n menos C2 más C1 y eso es por distributividad del producto. Tiro los paréntesis por asociatividad de suma y resta y me queda C2 más n por C2 menos C2 más C1. Eso es por asociatividad. Y después, ¿qué tendría que hacer? Tachar este C2 con este C2. ¿Y qué me queda? N por C2 más C1, que es a donde quería llegar. ¿Sí? Eso es, anulé C2 positivo y negativo. ¿Estamos? Entonces esta prueba es muy sencilla. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dado el código, encontré la definición recursiva del tiempo. Ahí no tengo forma de comprobar si me equivoqué o no. ¿Estamos? A partir del código, me mudo del mundo del código al mundo de la matemática. Ahí tengo que no equivocarme, no tengo forma de comprobar que no me equivoqué. Después, una vez que tengo la definición recursiva de t, tengo que derivar una definición de t no recursiva. De ahí puedo calcular el orden, esto era orden n. Pero sabiendo que para ir de aquí de la definición recursiva a la no recursiva tengo que hacer un salto inductivo, tengo que probar por inducción completa que ese salto que yo hice es correcto. Y es lo que hicimos aquí. Bueno, vamos al siguiente caso de estudio. El siguiente caso de estudio es la búsqueda binaria en arreglos ordenados. Yo ya voy a asumir que esto lo saben de hipo, o sea, no voy a explicar de vuelta la búsqueda binaria. Hacemos una breve repasada para ponernos en tema. El que está totalmente perdido con la búsqueda binaria, mi recomendación es andar a las diapositivas de Lucho o de Sonia, pegarle una buena repasada a la búsqueda binaria y volvé a esto. Bueno, entonces, ¿cómo era la traza de la búsqueda binaria? Para repasar cuál era el método. Supongamos que queremos buscar a x igual a 5 en este arreglo A, donde 5 está por ahí, acá, y el arreglo tiene 13 componentes. Entonces, lo que hacía el método era calcular la mitad del arreglo, o sea, tenía dos índices, que eran con los cuales yo me iba a manejar, indicando en qué porción del arreglo estoy buscando. Entonces, inicio vale 0, la primera que sería la primera componente, y fin vale 12, que es 13 menos 1, y sería la última componente, esta de aquí. Calculo el medio como inicio más fin dividido 2, 0 más 12 da 12, dividido 2, 6. La componente 6 es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es esta 9. Chequeo A de medio y la comparo con el 5 que estoy buscando. Si 5 es la componente del medio, lo encontré y terminé, y si no, tengo que descartar medio arreglo. Entonces, como 5 es más pequeño que 9, tengo que buscar hacia la izquierda, o sea, tengo que buscar en el arreglo que empieza desde el principio del arreglo y está en la componente que miré del medio, una para la izquierda. Entonces, en la siguiente llamada recursiva vamos a buscar en un arreglo que empieza en la componente 0 y termina en la componente 5. ¿Sí? ¿Se acuerdan que miré la componente del medio que era la 6? Entonces esa también la descarto. Entonces acá en esta mini animación de lo que sería una traza, yo lo que hice fue anotar con guiones la porción del arreglo que ya descartamos y sin guiones la porción del arreglo en la cual sigo buscando. O sea que ahora la porción del arreglo en la que yo busco empieza en in igual a 0 y termina en fin igual a 5. Entonces de vuelta calculo el medio como inicio más fin dividido 2. O sea, 0 más 5, 5 dividido 2 da 2,5, pero que es 2 porque hacemos división entera. Entonces miramos a de 2, que sería de medio, sería este de acá, 0, 1, 2. Y me encuentro que ahí hay un 3. Estamos acá,
hay un 3 y no es el 5 que estoy buscando. Entonces, como 5 es más grande que 3, ¿qué tengo que hacer? Buscar hacia la derecha. O sea, tendría que buscar en ese subarreglo que tengo ahí y descartar el que tengo a la derecha. A la izquierda, perdón. Entonces, hacemos en la siguiente llamada recursiva, buscamos en este arreglo que comienza en inicio igual a 3. Acuérdense que en el paso anterior buscamos el medio, que era la componente 2, entonces sumo 1 y inicio pasa a ser 3. Y fin es el mismo que la búsqueda de la llamada recursiva anterior. Entonces calculamos el medio como 3 más 5, 8 dividido 2, 4 y chequeo qué es lo que pasa con A de medio, que sería A de 4. 0, 1, 2, 3, 4 es este 6. Entonces, como no es el 5 que estoy buscando y 5 es más pequeño que 6, tengo que buscar hacia la izquierda. Entonces, busco en un arreglo que empieza en la componente 3 y termina en la 3 y calculo el medio, que sería 3 más 3, inicio más fin, 6 dividido 2, 3, no podía ser de otra forma, y chequeo que A de medio justo es el 5 que yo estoy buscando y se me fue. Y lo encontré. Entonces esa era la estrategia para hacer una búsqueda binaria o dicotómica en un arreglo ordenado en forma ascendente. ¿Cuál es el peor escenario? El peor escenario es igual que en el caso iterativo, es el cual en que el X a buscar no está en el arreglo A de n componentes. Entonces, supongamos que ahora en el mismo arreglo de las diapositivas anteriores buscamos el 4, que no está. ¿Sí? Si miramos acá tenemos 1, 2, 3, 5, el 4 no está y todos los demás son todos más grandes. N sigue siendo 13. Entonces, la traza es igual que antes. ¿Sí? No tiene mucha ciencia. Entonces, vamos mirando y buscamos primero en todo el arreglo, divido por 2 y me quedo con la primera mitad del arreglo, divido por 2 y me quedo ahora con esta porción del arreglo, con este cuarto del arreglo, divido por 2 y me quedo con un arreglo que mide 1 y ahora es donde yo descubro cómo era el otro caso base, que es en el cual el arreglo se terminó. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. Inicio y fin valen 3 cada uno. Entonces, cuando calculo el medio, que es 3 más 3 dividido a 2, 3, A de medio es 5, no es el 4 que estoy buscando, y lo que tengo que hacer es que como 4 es más chico que 5, tengo que buscar hacia la izquierda. Entonces, lo que tengo que hacer es decrementar fin en 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El arreglo quedó vacío porque inicio y fin se cruzaron. Inicio es más grande que fin, y ahí descubro que X no está. Entonces ese es el caso base donde descubro que el elemento a buscar no está. Entonces, con esa breve repasada de cómo era el método de búsqueda binaria en arreglos ordenados, vamos a presentar el código. Entonces, el problema es buscar un entero X en un arreglo A de enteros ordenado de n componentes. El método tiene este encabezado, se llama binary search, devuelve un entero que es el número de componentes donde encontré a X en un arreglo A de n componentes, devuelve -1 si no está, y como es recursivo, lo que tiene que hacer es delegar en un método recursivo que tenga dos argumentos más que sean el número de componentes donde comienza el arreglo y el número de componentes donde termina el arreglo, que se llaman inicio y fin. Entonces, cuando hago la llamada, A es el arreglo A, inicio es la componente 0 y fin es la componente n-1 y X es X. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo íbamos a determinar que había un arreglo donde buscar? Son las líneas 5 y 11. En la línea 5, si inicio es menor o igual que fin, quiere decir que por lo menos hay una componente donde mirar. Y si ese no es el caso, retorno -1 porque no encontré el X que estoy buscando porque el arreglo tiene 0 componentes. Ahora, en el caso en el que el arreglo tiene por lo menos una componente, calculo el medio como inicio más fin dividido 2, que es lo que habíamos mostrado en las trazas anteriores. Una vez que calculé el medio, miro el medio del arreglo. Si el medio del arreglo es X, el dato que estoy buscando, retorno ese número, esa componente, ese número de componente. Si no llega a ser el caso, tengo que ver con cuál de las dos mitades me quedo. Entonces, si A de medio es mayor que X, quiere decir que X es más pequeño que A de medio, o sea, tengo que buscar hacia la izquierda. Entonces hago una llamada recursiva sobre el mismo arreglo A
donde el inicio es el mismo, pero cambié el fin a medio menos 1 y sigo buscando x. Y en el tercer caso, quiere decir que x es más grande que a de medio y busco hacia la derecha, en la mitad de la derecha. Entonces sigo buscando en el arreglo A, ahora inicio es medio más 1 y fin es el mismo que antes y sigo buscando a x. Entonces, en base a este código fuente, tengo que aplicar el método que describimos hoy temprano. Entonces, lo primero que hago es decir cuál es la entrada. La entrada es el arreglo A. ¿Sí? X también es una entrada, pero como comparar a X con elementos del arreglo tiene tiempo constante, no lo vamos a considerar como parte de la complejidad algorítmica. Entonces, el tamaño de la entrada sería n, que sería la cantidad de componentes del arreglo A. Y lo que vamos a hacer es calcular el tiempo de bsearch dando una definición recursiva. Entonces, ¿cuál es el tiempo de bsearch? Es el tiempo de restarle 1 a n más el tiempo de llamar a bsearchAux. Entonces sería una constante más el tiempo de llamar a bsearchAux, que tiene un tamaño de entrada n. Entonces, ¿cómo es el método recursivo bsearchAux? Tenemos dos constantes acá, que es chequear si inicio es menor o igual que fin y retornar menos 1, en el caso base en el cual decidimos que x no está en el arreglo. Y cuando tenemos que seguir buscando en el caso recursivo, tenemos una constante de chequear que inicio es menor o igual que fin, más otra constante de hacer inicio más fin, que es una constante, dividido 2, que es una constante, más asignar a una variable, que es otra constante. Esto es una constante que no importa cuánto es. Y después acá en el peor escenario tenemos que caminar por todos los if y llegar hasta el último. Entonces tendríamos una constante de accesar o acceder a una componente del arreglo y compararla con x, más una constante de retornar medio que no se va a ejecutar, más otra constante de vuelta a acceder a la componente medio del arreglo A y compararla con x, y después en cualquiera de los dos casos, de las dos llamadas recursivas, tendríamos un tiempo de restarle 1 a medio, que sería una constante, más el tiempo de hacer el cálculo de la recursión, que corresponde al tiempo que toma ejecutar el llamado recursivo, pero ahora con un arreglo que mide n-1 dividido 2 componentes. Estamos acá, hacemos el mismo razonamiento que hicimos cuando exploramos cuál era el tiempo de la búsqueda binaria en el caso iterativo, ¿sí? En la clase 2, que teníamos en un arreglo de n componentes, tirábamos la componente que habíamos mirado, que era de medio, y después nos quedábamos con la mitad de las que nos quedaban, o sea, n-1 dividido 2. Y en el último caso tenemos lo mismo, ¿sí? Tenemos una constante de sumarle 1 a medio más el tiempo de resolver el problema recursivamente para un tamaño de entrada que es igual a n-1 todo dividido 2. Entonces, en función de esto, lo que vemos es que el tiempo de bsearch en realidad es una constante más el tiempo que toma ejecutar la ejecución de bsearchAux, que es esto de aquí. Entonces solamente lo que nos interesa es esto de acá. Tenemos que bsearch es una constante 0, que es esta constante de acá, más el tiempo del algoritmo recursivo propiamente dicho, que es este de aquí. Entonces solamente nos vamos a dedicar con el método nuevo a calcular el tiempo de bsearchAux, que es lo que describimos acá abajo. Entonces, el tiempo para n, que sería en realidad, esto es una abreviatura de esto de acá, de tbsearchAux, es cuando n0 es una constante 1, que corresponde a esta constante de aquí, de chequear la condición del if, más retornar menos 1, y cuando n es mayor o igual que 1 entramos al den. Entonces tenemos una constante 2, que sería de sumar esta constante de la condición más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más el tiempo de resolver el problema con un arreglo que mide n-1 dividido 2. ¿Estamos? Entonces esta es una de las partes creativas del ejercicio. No hay forma de comprobar que esta recurrencia que definimos acá está bien a partir del código que miramos. Sí, pues acá es como que cambiamos de dos mundos, cambiamos del mundo del código al mundo de la matemática. Entonces ese paso es creativo, no hay forma de comprobar que está bien. Asumiendo que
esto que escribimos acá está bien, lo que tenemos que hacer es pasar al paso 4, que es descubrir cuál es la expresión que describe t sin usar recursión, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a encontrar una definición no recursiva de t de n utilizando la definición recursiva. Y acá de vuelta hice lo mismo para ayudar a la persona que no termina de ver cómo son las instanciaciones de n cuando voy desandando o así, sí, el unfolding, haciendo en inglés se dice el unfolding de t. Unfolding es desdoblando. Bueno, entonces, asumimos que n es grande. Entonces, como n es grande, t de n es n grande, toma el valor n chiquita, es c2 más t de n chiquita menos 1 dividido 2, que es lo que tenemos ahí. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando queremos calcular esto de aquí, aplicamos de vuelta la misma regla. Entonces, n grande toma el valor n menos 1 dividido 2. Entonces, vamos a tener el c2 que teníamos de antes más, entre paréntesis, esto de acá, t de n menos 1 sobre 2. Entonces tenemos el c2 y ahora n grande tomó el valor n menos 1 sobre 2. Entonces el n grande es este de acá, n menos 1 sobre 2 chiquitito. Le restamos 1 y dividimos todo por 2. Y acá hay que hacer todas las cuentas que hicimos en la clase 2. Entonces esto me queda c2 y c2 me queda 2c2. Y n-1 sobre 2, acá tenemos denominador común 2, me queda n-1 menos 2, n-3 y 2 dividido 2, 4. Entonces me queda esto, n-3 dividido 4. El que no le termina de cerrar esto, vaya a la clase 2, que ahí estaba bien explicado paso a paso de dónde salían estas fracciones. Y ahora tenemos que hacer de vuelta lo mismo. Para resolver esto de acá, tenemos que hacer que n grande tome el valor n-3 dividido 4. Entonces tenemos 2c2, de vuelta lo copiamos y cambiamos t de n-3 dividido 4 por esto de acá. c2 más t de n-1 sobre 2, donde n grande es n menos 3 dividido 4. Entonces nos queda esto que tenemos ahí. Nos queda c2 más t de n menos 3 sobre 4 menos 1 todo sobre 2. Cuando hacemos las cuentas, nos da que tenemos 2c2 y c2 son 3c2 y toda esta cuenta de acá nos da denominador común 2, acá es denominador común 4 arriba y nos queda n menos 3 menos 4, n menos 7. Y 4 dividido 2 nos da 8, que es lo que tenemos acá. N menos 7 dividido 8. Y ahora hacemos de vuelta lo mismo. Entonces, para calcular esto de aquí, n grande lo reemplazamos con n menos 7 dividido 8. Entonces tenemos los 3c2 que aparecen de vuelta y toda esta expresión sería esto de acá, pero con n grande reemplazado con n menos 7 dividido 8. Entonces nos queda esto que tenemos acá entre paréntesis. Ahí. Nos queda c2 más n menos 7 dividido 8 menos 1 dividido 2. Entonces acá arriba en el numerador hacemos denominador común 8, me queda n menos 7 menos 8, n menos 15. Y 8 dividido 2, 8 por 2 me queda 16. Entonces, tenemos que el tiempo para el cuarto llamado recursivo es 4c2 más t de n menos 15 dividido 16. Lo hacemos una vez más. Entonces, calculamos t de n menos 15 dividido 16 usando la segunda parte de, la segunda parte de la definición de t. Entonces me queda 4c2, aparece de vuelta 4c2 y todo esto de aquí se reemplaza por todo esto de acá, pero con n grande valiendo n menos 15 dividido 16. Entonces me queda esto que tengo acá. C2 de n menos 15 dividido 16, todo menos 1, todo dividido 2. Entonces, saco en el numerador denominador común 16 y me queda n menos 15 menos 16, 31, 16 por 2, 32. Entonces, nos queda esto, ¿sí? 4C2 y C2, me queda 5C2 y tenemos n menos 31 sobre 32 como argumento de t. Y acá podemos estar toda la vida haciendo esto. Entonces, ya llegó el momento de hacer el salto inductivo para ver
cuál es la forma general de la recursión para el llamado yésimo. Entonces, ahora vamos a ver que tenemos 5, 4, 3, 2 y acá hay un 1 multiplicando. Tenía que haber usado una animación. Me queda I por C2. Y acá a la derecha vemos que, ¿qué tenemos? Acá tenemos 2 y 1, acá tenemos 4 y 2, acá tenemos 8 y 3, acá tenemos 16, tenemos 16 y 4, acá tenemos 32 y 5, y entonces lo que descubrimos es que, dice Macanas, F11, esto se rompió todo. F11, a ver qué hace el programa de grabar. Como pareciera que sigue bien, ya nos vamos a enterar. Bueno, entonces, ¿qué descubrimos? Que los números que tenemos en el denominador son potencias de 2. Acá tenemos 4 es 2 a la 2, 2 es 2 a la 1, 8 es 2 a la 3, 16 es 2 a la 4, 32 es 2 a la 5. Entonces, para el caso I, tenemos que el denominador para la fracción que tenemos en el llamado a t es 2 a la I. Después en todas tenemos n y n. Escribimos n, tenemos menos, 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 y vemos que el número que resta en el numerador es 1 menos que el denominador. ¿Sí? Tenemos 1 y 2 en el primer caso, 3 y 4 en el segundo, 7 y 8 en el tercero, 15 y 16 en el cuarto, 31 y 32 en el quinto. Entonces, si acá tenemos 2 a la i, arriba vamos a tener restando, a ver si puedo agarrar este cachito, no puedo, no me deja. Vamos a tener restando 2 a la i menos 1. Y eso lo vamos a llamar ecuación 1. ¿Sí? Ese es el salto inductivo, donde uno tiene que ser creativo y a partir de lo que ve, deducir cuál es el caso general. Bueno, ¿esto cuándo termina? Termina cuando llegas a n igual a 0. Entonces ese es el último argumento de t. Entonces a partir de ahí puedo despejar i. Entonces si tengo una fracción, la única forma que la fracción sea 0 es que el numerador sea 0. ¿Estamos? No puedo hacer 0 sobre 0 porque en matemática está indefinido. Entonces a partir de ahí deduzco que si esa fracción dio 0 es porque el numerador es 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedo despejar, nada, acá acomodé, hice n menos 2 a la i y el menos con menos se convirtió en más. Entonces me quedó que esa expresión de allá arriba, esta expresión de aquí, es equivalente a esta. ¿Sí? No desesperéis, que la clase que viene empezamos a programar de vuelta. Hoy es la última clase intensiva en matemática. La clase que viene, que es la 4, empezamos a programar. ¿Sí? Yo entiendo que esta clase es intensiva a nivel matemático. Estamos utilizando muchas cosas. Usamos análisis matemático, usamos álgebra y estamos usando un montón de cosas. Bueno, de acá, ¿qué necesitaría despejar? Y entonces voy a pasar a la derecha de la igualdad o de la ecuación todos los términos que tengan i y a la izquierda me quedo con lo que no tiene i. Entonces veo que n más 1 es igual a 2i. Y ahí, ¿cómo hago para bajar ese i de arriba del 2 a la i como exponente? Utilizo el logaritmo que es la inversa de la exponencial. Entonces i es el logaritmo base 2 de n más 1 y a esas dos ecuaciones las llamo ecuación 2. Entonces, lo que tendría que hacer era salir de TDN y había llegado acá. ¿Bien? Había llegado ahí. Entonces ahora yo ya sé cuánto vale i. I vale el logaritmo base 2 de n más 1. Entonces, reemplazo 2 en 1 y me queda que TDN es i, que es el logaritmo base 2 de n más 1, por C2, pongo acá por C2, más t de todo esto. Todo esto de acá adentro habíamos dicho que era 0, entonces lo cambio por 0, lo reemplazo por 0. ¿Bien? Tengo t de 0. Y t de 0 yo ya sé cuánto da, t de 0 da C1. Entonces,
reemplazo t de 0 por C1 y obtuve que t de n es exactamente igual al logaritmo base 2 de n más 1 por C2 más C1. Hallar el orden de tiempo de ejecución es muy fácil. Uso la regla del máximo y entre estos dos términos el más grande es el logaritmo, es C2 por el logaritmo de n más 1 y el C2 se puede tirar por la regla del producto y me queda que t de n es del orden del logaritmo base 2 de n más 1. Entonces, de vuelta, cuando la función es la búsqueda binaria es recursiva, tiene el mismo orden que la búsqueda iterativa y es muy eficiente. Estamos para un arreglo que mide 1000 componentes, como 2 a la 10 es 1024, tengo que hacer del orden de 10 pasos. Para un arreglo de 2000 componentes debería ser 11 pasos. Para un arreglo de 4000 componentes haría 12 pasos. Para uno de 8000 haría 13 pasos, con lo cual es muy eficiente. Bueno, ahora viene el cuco, que es la inducción transfinita. Ustedes, por lo que me han dicho alumnos de los cursos anteriores, en álgebra esto le dicen segundo principio de inducción. Yo tengo que probar que hice un salto inductivo, volvamos para atrás. Aquí hice este salto inductivo y quiero probar que ese salto inductivo que hice es razonable. Bueno, parece razonable, pero tengo que probar que es correcto utilizando inducción completa sobre utilizando la definición de T. Entonces tengo que probar por inducción transfinita que t de n es el logaritmo base 2 de n más 1 por C2 más C1. Entonces recordemos utilizando la definición recursiva de Tn, que es la que venimos ya gastando desde hace 10 diapositivas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es probar el caso base, ¿sí? Con n igual a 0. Entonces lo que tengo que probar es que t de 0 es el logaritmo base 2 de 0 más 1 por C2 más C1. Entonces, t de 0, por la definición recursiva de t, es C1. Entonces escribo eso. Y acá también podría haber salido de atrás para adelante, porque hasta acá llegué y no sé cómo avanzar, y podría salir de la derecha hacia la izquierda. ¿Estamos? Pero lo presenté directamente. Entonces, C1 es 0 más C1 por aritmética y 0, como el logaritmo de 1 es 0, se puede presentar de esta forma. ¿Sí? Ahí está, la demostración está presentada de una forma elegante y no como uno la construiría. Uno si la quiere construir, volvemos para atrás en la animación, hace el primer paso, ahí me perdí, salgo de la derecha, escribo esto y el logaritmo de 0 más 1 es el logaritmo de 1, el logaritmo de 1 es 0 y construye esta misma demostración. ¿Sí? El logaritmo de 1 es 0, 0 por C2 da 0 y ya está. Y me quedo eso de ahí. Bueno, entonces el caso base es fácil. Ahora, ¿por qué la inducción es transfinita o segundo principio de inducción? Lo que hay que hacer es probar P de n asumiendo que la propiedad vale para todos los i es menor que n. ¿Sí? Ese es el segundo principio de inducción o la inducción transfinita, que es el nombre técnico más común. Entonces, lo que hay que hacer es probar esto de acá, que el logaritmo t de n es igual al logaritmo base 2 de n más 1 por C2 más C1, asumiendo que vale para todo i menor que n, que t de i es el logaritmo base 2 de i más 1 por C2, todo más C1, utilizando la definición recursiva. Sí, creo que esta es la demostración más complicada del día. Entonces, utilizando la definición recursiva de t, vemos que t es igual a C2 más t de n menos 1 sobre 2. Ahora, por hipótesis inductiva, fíjense que esto no es 1 menos que n, sino que es la mitad de n. Entonces, por eso es que hay que usar inducción transfinita, ¿sí? O segundo principio de inducción. Entonces, esto, por hipótesis inductiva, sabemos que vale, porque este de acá valor es menor que n. Entonces, reemplazamos... se me fue la animación. Reemplazamos esto de acá por el logaritmo de n menos 1 sobre 2 más 1 por C2 más 1, ¿sí? Por hipótesis inductiva.
Más C1, perdón. Ahí. Y ahora después a partir de acá hay que hacer cuentas. ¿Qué cuentas hice? Lo primero que hice fue tirar el paréntesis. Ahí. Bien, tiré el paréntesis. Después resolví el logaritmo de este cociente. El logaritmo del cociente lo tenemos acá. El logaritmo de A dividido B es el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Entonces me queda el logaritmo de... ¿Y este 2 de acá de dónde salió? No, está bien. Este 2 de acá sale de resolver esta suma de fracciones de acá. Entonces tenemos denominador común 2, me queda 2 por 1, 2, y me queda esa cuenta de ahí, me queda n menos 1 más 2, todo dividido 2. Y ahora aplico esta regla, que dice que el logaritmo de A dividido B es el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Entonces me queda n menos 1, acá hice dos pasos en 1, n menos 1 más 2 es n más 1. Entonces me queda el logaritmo del numerador, que es el logaritmo de n más 1, menos el logaritmo del denominador, que es el logaritmo de 2. Todo por C2, entre paréntesis, más el C1 que tenía acá a la derecha, más el C2 que tenía acá a la izquierda. Entonces, en el siguiente paso, ¿qué es lo que hice? El logaritmo de 2 es 2. Entonces, perdón, el logaritmo de 2 es 1, porque 2 a la 1 es 1. Entonces cambié este logaritmo de 2 por 1. No es por aritmética, es por el logaritmo. Y después lo que voy a hacer es distribuir este C2 acá. Entonces me va a quedar este C2 que tenía acá con C2, ahora C2 por el logaritmo, me queda C2 por el logaritmo, menos 1 por C2 me da menos C2 y más C1 me da por C1. Y lo que tengo que hacer es tachar este C2 con este C2. Y me queda el logaritmo de n más 1 por C2, todo más C1. ¿Qué es lo que quería probar? ¿Estamos? Llegué. Que TN es igual, TDN es igual al logaritmo de n más 1 por C2 más C1, que es lo que queríamos probar acá. ¿Estamos? Entonces usamos inducción transfinita para probar que el salto inductivo que hicimos es correcto. Bueno, ahora queda el último de los casos de estudios para hoy, que es el merge sort. Acá la animación que hice del merge sort no es tan linda como la de la búsqueda binaria y está separada en dos partes. Entonces supongamos que queremos el merge sort, lo que hacía era acá de vuelta. Yo asumo que esto ya lo vieron con Lucho, yo ya sé que lo vieron con Lucho y con Sonia, los que cursaron con Sonia. El que no le termina de cerrar esto, vaya y repase las diapositivas de Lucho y de Sonia y después vuelve a ver esta. Yo lo que voy a hacer ahora es una brevísima introducción al merge sort para refrescarlo y presentar el código, que creo que mi código es un poquito más compacto que el de Lucho, pero no mucho más compacto. Compacto en líneas de código. Entonces, bueno, vamos a estudiar la traza de cómo funcionaría esto. Tengo que ordenar el arreglo 8, 2, 3, 4, 9, 3, 1, 5 con el merge sort. Entonces, ¿qué hacía el merge sort? El merge sort lo que hacía era ir partiendo el arreglo en mitades, ¿sí? Entonces, para ordenar este arreglo hay que ordenar la primera mitad, que consiste en ordenar la mitad de la mitad, 8, 2 y 3, 4, y partir cada una de esas pedacitos en mitades. Hasta que trivialmente llegamos a arreglos que miden 1, que están trivialmente ordenados. Y del lado derecho pasó lo mismo. Ordenar la segunda mitad es ordenar 9, perdón, volvamos. 9, 3, 1, 5, que consiste en ordenar 9, 3 y 1, 5. Ordenar 9, 3 es ordenar 9, 3, 1 y 5, que están trivialmente ordenados. Entonces, a la vuelta de la recursión, lo que se hace es la mezcla, que es lo que aparece en la siguiente diapositiva, donde lo que se hace es, que es el que realmente trabaja, entonces mezclar estos dos arreglos ordenados consiste en generar este arreglo ordenado de acá 2, 8, mezclar 3 y 4
consiste en tener el mismo arreglo 3 y 4, después mezclar dos arreglos ordenados, 2 y 8 y 3, 4, sirve para construir ese subarreglo ordenado 2, 3, 4, 8 y por este lado pasa lo mismo. Mezclar 9 y 3 sirve para construir el arreglo ordenado 3, 9, mezclar 1 y 5 sirve para construir el arreglo ordenado 1, 5, mezclar estos dos me sirve para construir este subarreglo 1, 3, 5, 9 que está ordenado y mezclar estos dos me hace terminar con el arreglo original ordenado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo era el código para hacer esto? El método se llama merge sort, ordenamiento por mezcla merge sort, y recibe un arreglo A de enteros y la cantidad de componentes. Y el que realmente hace el trabajo es este msort, donde a msort le paso el arreglo y cuál es el número de componente inicial y cuál es el número de componente final, que es lo que tengo aquí. ¿Sí? Msort no devuelve nada, es un procedimiento y recibe un arreglo A, que es este A de aquí, y el número de componente inicial, que la primera vez es 0, pues tengo que ordenar todo el arreglo, y el número de componente final del subarreglo que estoy ordenando, que la primera vez es n-1. Y el método es muy sencillo. Si hay un arreglo para ordenar, o sea, si inicio es menor que fin, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Fíjense que acá el arreglo tiene que medir por lo menos 2, porque no dice inicio menor o igual que fin. Porque en el caso de inicio menor o igual que fin está trivialmente ordenado y no hay que hacer nada. O sea, es inicio menor estricto que fin. O sea, el arreglo mide por lo menos 2. Entonces, en ese caso calculo cuál es el medio del arreglo, como inicio más fin dividido 2. Llamo a ordenar la primera mitad. La primera mitad empieza en inicio y termina en medio. Y llamo a ordenar la segunda mitad que empieza en medio más 1 y termina en fin. Fíjese que acá está la recursión. Este es msort y este es msort. ¿Bien? Acá dice msort y acá hace msort. Y después cuando salgo de la recursión, supuestamente la primera porción está ordenada y la segunda porción está ordenada. Así acá pensamos como con inducción completa. Es la forma más sencilla de programar en forma recursiva, que es asumir que las llamadas recursivas funcionaron. Entonces, como las llamadas recursivas funcionaron, tengo que hacer una mezcla de las dos mitades del arreglo A. La mitad que va de ini a medio y la mitad que va de medio más 1 a fin. Esto, bueno, es una discusión para tener en hipo. Si yo saco esta invocación y la borro y ejecuto esto hace todas las llamadas y vuelve y el arreglo quedó exactamente igual, porque el que realmente trabaja es el merge este. Entonces, vamos a tener un montón de llamadas recursivas, pero el que va a definir el tiempo es el merge. Bueno, ¿cuál es el código de merge? Acá de vuelta, insisto, acá no estoy presentando el merge sort, no estoy explicando el tema. Lo que estoy haciendo es repasando el código para calcularle el tiempo de ejecución. Yo asumo que este tema ya lo entendieron de hipo. Bueno, entonces, ¿qué hacía merge? Merge recibe un arreglo A de enteros que está partido en dos porciones, la que empieza en ini y termina en medio, y la que empieza en medio más 1 y termina en fin. Entonces, necesito definir dos índices, i que va a recorrer la primera mitad y empieza en ini, y j que va a recorrer la segunda mitad y empieza en medio más 1. Y k que va a recorrer el arreglo auxiliar, donde yo voy a ir guardando el arreglo ordenado que voy armando, que después al final lo voy a copiar en A, que es el que quiero ordenar. Entonces, B, ¿cuántos elementos tiene? Fin menos inicio más 1. ¿Estamos? Entonces, lo que tengo que hacer es, con I y J, ir caminando por las dos mitades del arreglo en forma ordenada. Entonces, pregunto, ¿cuál de los dos es más chico? ¿A de I o A de J? Si A de I es más chico, entonces, en el arreglo B, en la posición K, guardo A de I. Y después incremento K e incremento I. Entonces avancé I en 1. Ahora bien, si ocurrió lo contrario, quiere decir que hay que avanzar J. Entonces, en vez de K, almaceno A de J, incremento K, incremento J. Entonces, esto da vueltas hasta que o bien copié la primera mitad o bien copié la segunda mitad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo copié la primera mitad, este while
no hace ninguna vuelta porque está copiada y tengo que copiar la segunda mitad. Entonces avanzo hasta que J llegue a fin y copio los A de J en los B de K. Si por otro lado lo que hubiera pasado es que se copió la segunda mitad, porque eran menores a los elementos de la primera mitad, este bucle termina de copiar la primera mitad y el segundo bucle no hace nada. Independientemente de lo que haya pasado, lo que tengo que hacer es, ahora yo en el arreglo B tengo la porción ordenada. Y en A sigo teniendo, en la porción de A que estoy mirando, sigo teniendo las dos medias porciones ordenadas. Entonces tengo que copiar la porción de B, el arreglo B, en el arreglo A para que el arreglo A me quede ordenado. Entonces, este for no sé si lo vieron en HIPPO, pero se los presento. Esto es para I igual a INI. Y K igual a 0, esta es la inicialización del for. Yo puedo poner todas las sentencias que quiera en el for. Hasta ahí menor o igual que fin. Y esta es la reinicialización separada por comas. Puedo poner todas las sentencias que quiera ahí. Incremento I en cada vuelta, incremento K en cada vuelta. Y el cuerpo del for es en A de I copia B de K. Entonces acá tenemos el merge, que es la parte más complicada del método, porque es realmente la que trabaja. Bueno, entonces, lo que hay que hacer primero es determinar cuál es el tiempo del merge. Entonces hay dos escenarios. El primer escenario es que I llega al medio antes que J llegue a fin. O sea que los elementos de la primera mitad son más chiquitos que los de la segunda mitad. Entonces, el tamaño de la entrada es n, que es la cantidad de componentes del arreglo A, donde n es fin menos INI más 1. Entonces, ¿cuáles son los tiempos que tenemos? La primera sentencia tiene tiempo constante, porque hay que asignar INI ahí, calcular medio más 1 y asignarlo a J, y acá inicializarlo con C. Son 3, 4 constantes, no importa cuánto valen, la llamamos C1. Después tengo que calcular fin menos inicio más 1, crear un arreglo y asignarlo en B. Eso tiene tiempo constante 2, no importa cuánto es ese tiempo. Ahora, ¿cómo? Y llega medio antes que J, ¿qué es lo que pasa? Y hace que el while haga n sobre 2 iteraciones, porque la primera mitad se recorrió completa y la segunda mitad llegó hasta J. Entonces este while de aquí, hace n sobre 2 más J iteraciones, donde cada iteración toma tiempo C3. Entonces, como la primera mitad del arreglo se copió completa, el segundo while hace 0 iteraciones, con un tiempo C4, cada iteración, pero no hace ninguna. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? En el segundo while hay que copiar la segunda porción del arreglo que quedó sin copiarse. Entonces, ¿cuánto mide la segunda porción del arreglo que no se copió? n-2, que es lo que medía la segunda porción del arreglo, menos los j que ya se copiaron. Cada uno en tiempo C5. Y el último for hace n iteraciones, porque tiene que copiar el arreglo B completo en el arreglo A, en la porción del arreglo A en la cual me estoy manejando. Entonces ahí tenemos n iteraciones de tiempo C6. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? El tiempo es C1 más C2 más C3 por n sobre 2 más J, que es lo que tenemos acá, más C4 por 0 más C5 por n menos 2 menos J más C6 por n. Si acá sacamos las cuentas, podemos acotar todas estas constantes por C7 por n, donde C7 sería el máximo de todas las constantes. Este J positivo se va con este J negativo y n sobre 2 más n sobre 2 da n. Entonces nos queda que el tiempo es menor o igual a C7 por n, que es ordenado. Lo cual es razonable. ¿Por qué? Porque si uno lo ve intuitivamente, entre estos tres while se hacen en total n vueltas y este for de acá hace otras n vueltas. ¿Estamos? O sea que este tiempo sería 2n si uno lo quiere calcular intuitivamente, que es orden n. Bueno, ¿cuál es el segundo escenario? El segundo escenario es que J es el que termina de iterar acá y no. Entonces, de vuelta, el tamaño de la entrada es n, que es la cantidad el tamaño del subarreglo de A que estoy mirando, que es fin menos INI más 1. Tengo que
inicializar todas esas variables en tiempo C1, crear un arreglo en tiempo C2, y ahora el primer while hace i iteraciones y j hace todas las iteraciones posibles, o sea, n sobre 2. Entonces, el segundo while es el que termina de copiar la porción de i que no se copió, el tercer while hace 0 vueltas y el for hace las n vueltas que tiene que hacer siempre. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? Dependiendo de n. Es C1 más C2 más C3 por i más n sobre 2 más C4 por n sobre 2 menos 1 más C5 por 0 más C6 por n. Y acá de vuelta, acoto todas las constantes por el máximo de las constantes y i más n sobre 2 sumado a n sobre 2 menos i, y se va con i, y n sobre 2 más n sobre 2 da n. Con lo cual el tiempo es menor o igual que una constante 7, que sería el máximo de todas las constantes, por n, y eso me da orden n. Entonces, de vuelta, si uno lo quiere ver intuitivamente, entre los 3 while se hacen n vueltas, el for tiene n vueltas, y en total son 2n vueltas, todo multiplicado por una constante. O sea que el merge tiene orden n. ¿Estamos? Entonces ya estamos casi para resolver esto. A ver si vamos grabando. Estamos grabando. Bueno, entonces, ¿cuál es la entrada? El primer paso dice determine cuál es el tamaño de la entrada. El segundo paso te dice determine cuál es, perdón, el primer paso es determine cuál es la entrada. El segundo paso es determine cuál es el tamaño de la entrada. N igual a la cantidad de componentes del arreglo A. Después el tercer paso te dice defina TDN recursivamente. Entonces el merge sort tiene tiempo una constante más lo que me cuesta el llamado a msort, que es realmente el que trabaja, que recibe un arreglo de tamaño n. Ahora, ¿cómo es msort? Msort tiene una constante de evaluar la condición más toma un tiempo constante de evaluar la condición más otro tiempo constante de calcular cuál es el medio del arreglo, que es una suma y una división, eso es tiempo constante, más una asignación, otra constante, no importa cuánto es. Y tenemos el tiempo de una llamada recursiva, que sería una constante, más resolver el problema con un arreglo que mide la mitad, o sea, n dividido 2, más otra llamada recursiva, que toma un tiempo constante de la llamada, más resolver el problema para un arreglo que mide n sobre 2, más un merge, que dijimos que tiene orden n. Entonces, ¿cómo escribimos el tiempo que describe a este msort? Es una constante cuando el arreglo mide 1, que es el último caso, que entra o sea, es cuando no entra en el if, eso lo discutimos cuando hicimos la traza. Y si no tenemos este orden n con las constantes, lo planteamos como una constante C2 por n, que sería la cota de todas las constantes y el orden n, más dos llamadas recursivas, donde cada una tiene tamaño n sobre 2. Y esto ocurre, acá sería n mayor estricto que 1. Bueno, esto cuando libere las diapositivas lo cambio. Estamos acá, tiene que decir n mayor estricto que 1. Y ahora estoy enojado conmigo mismo porque me quedaron mal. Bueno, no importa. Ahora lo cambio cuando libero las diapositivas. Entonces, tenemos TDN es C1 si n es 1 y si no es C2 por n más 2 TDN sobre 2 cuando n es mayor estricto que 1. Entonces, TDN es, de acuerdo a la definición recursiva que tenemos acá, es C2 por n más 2 TDN sobre 2. Esto parece difícil, pero termina saliendo más fácil, van a ver. Entonces, ¿a qué es igual? A ver, volvemos. Tengo que resolver TN sobre 2, entonces n grande vale n sobre 2. Entonces, esta n la reemplazamos por n sobre 2 y esta n grande de acá por n sobre 2 también. Entonces me queda así. C2 por n por... Bien, C2 por n lo tenía de acá. Tengo este C2 por n, aparece de vuelta acá. Ahora, este 2 de aquí es este 2. Y TN sobre 2 es todo esto que yo tengo acá. Entonces me quedó C2 por n, n vale n sobre 2,
por más 2 por t de n grande, que es n sobre 2, todo dividido 2. Entonces, cuando hacemos las cuentas, me queda el C2 por n que tenía, más este 2 se va con este 2 de acá. Entonces me queda C2 por n, de vuelta ahí. Acá, C2 por n. Y acá tengo 2 por 2, me queda 4. Y acá tengo n sobre 2 dividido 2, me queda n dividido 4. Entonces, y me quedó C2 por n más C2 por n, me queda 2 C2 por n. Entonces, en el segundo llamado recursivo tenemos que el tiempo es 2 por C2 por n más 4 Tn dividido 4. Hacemos de vuelta lo mismo y me queda este C2 por n, lo sigo teniendo ahí. Ahora este 4 es este 4 y tengo que resolver recursivamente esto de ahí. Entonces, Tn dividido 4 es todo esto. ¿Por qué? Porque en la definición de t reemplacé n grande por n dividido 4. Entonces me quedó C2 por n dividido 4, que es lo que tengo acá, más 2 por t de n grande, que es n dividido 4 dividido 2. Entonces me queda, cuando distribuyo, me queda 4 y 4 se va. Entonces me queda el 2C2 que tenía de antes, más C2 por n. Y acá me queda 4 por 2, me queda 8. Y n dividido 4 dividido 2 me queda n dividido 8. Entonces me quedó eso de ahí. 3C2, este C2C2 más, perdón, de 2C2n más C2n, me queda 3C2n por 8 dividido n dividido 2. Por 8 más 8 por t de n dividido 8. Es un trabalengua. Bueno, acá podríamos seguir todo el día. Ustedes hagan 2 o 3 casos más si quieren. Pero uno ya acá puede inducir. Que acá tengo un 1, acá tengo un 2, acá tengo un 3. Y acá tengo 2 a la 1, 4 que es 2 a la 2, 8 que es 2 a la 3. Y acá divido por el mismo número que multiplico. Tengo 2 y 2, 4 y 4. Lo voy a marcar porque si no sale después en la película el 2. Tengo 2 y 2, tengo 4 y 4, tengo 8 y 8. Recuerden que esto de acá es n mayor estricto que 1. Y entonces acá tengo 1, 2, 3 y por C2 por n. Y este 8 era 2 a la 3, este 4 era 2 a la 2, este 2 es 2 a la 1. O sea que tengo 2 a la i. Y acá tengo n dividido 2 a la i. ¿Sí? Porque tenía n dividido 2, n dividido 4, n dividido 8, n dividido 2 a la i. Y esto ya está arrinconado. Entonces, ¿cuándo termina? Cuando el argumento de t es 1, por la definición de t, acá arriba. El caso base es n igual a 1. Entonces, tengo que despejar cuánto vale i. Entonces, si n sobre 2 a la i es 1, n es 2 a la i, aplico el logaritmo y me queda que i es el logaritmo base 2 de n. Y ya está, puedo reemplazar. Entonces, t de n es i, que era el logaritmo base 2 de n, por C2 por n. Entonces me queda este término de acá. ¿Sí? Esto es i, que es el logaritmo base 2 de n, por C2 por n. Más 2 a la i, que dijimos que es n. Entonces 2 a la i es n. No tengo necesidad de andar haciendo muchas cuentas ahí. Por t de 1, que es el último caso. Y t de 1, ¿cuánto sé que vale? C1. Entonces, reemplazo t de 1 por C1 y me da el tiempo del merge sort. Entonces, t de n es C2 por n log n más nc1. Entonces, ¿qué es lo que me pide el último paso? Obtener el orden. T de n, yo sé que n es esto, ¿no? C2 por n log n más C1 por n. Como tengo una suma, tengo que aplicar la regla de la suma que me dice quédate con el más grande de los dos términos. Se me fue la animación, acá. ¿Cuál es el más grande de los dos términos? Este, n log n. Entonces me da n log n. Bueno, en este no presento la prueba por inducción, se las dejo de deber a ustedes. Entonces, sumario. ¿Cuál es el método?
para resolver el tiempo de ejecución en presencia de algoritmos recursivos. Determinar la entrada, determinar el tamaño n de la entrada, definir una recurrencia para t de n, obtener una definición no recursiva para el tiempo, determinar el orden del tiempo de ejecución y probar inductivamente que la definición del tiempo hallada es correcta. ¿Qué resultados obtuvimos? Los de los 3 casos de estudio. Que el tiempo del factorial es orden n, que el tiempo de la búsqueda binaria es del orden del logaritmo de la cantidad de elementos del arreglo y que el tiempo del merge sort es orden n log n. Entonces lo que vemos es que el merge sort, esto me quedó en el tintero, es muchísimo más eficiente que usar un burbuja o una inserción o un método de intercambio que tenían orden n cuadrado. ¿Estamos? Entonces el merge sort es difícil de entender, es más difícil de programar, es más difícil de depurar, pero cuando lo tengo terminado es muchísimo más rápido que utilizar el burbuja. Acuérdense que el burbuja hacía del orden de n cuadrado pasos. Entonces si el arreglo mide 1000, tengo 1000 por 1000 pasos, que serían 1.000.000 de pasos. En cambio, con el merge sort tengo 1000 por el logaritmo de 1000. El logaritmo de 1000 era más o menos 10. Entonces tengo 1000 por 10, tengo 10.000. Tengo 10.000 pasos contra 1.000.000 de pasos. Es muchísimo menos. ¿Sí? La desventaja del merge sort es que el merge sort toma una memoria, no hacemos el análisis formal, pero el merge sort requiere en cada activación recursiva crear un arreglo nuevo para hacer la mezcla. Entonces, tiene un tiempo de memoria proporcional a n, ¿sí? O sea, la cantidad de memoria que gasta es la cantidad de memoria que hay que utilizar en estructuras auxiliares para ejecutar el algoritmo. ¿Sí? Entonces, en uso de memoria es más ineficiente el merge sort que el burbuja, por ejemplo, que requiere 3 variables. ¿Sí? La cantidad de memoria que usa es de orden 1. Pero bueno, si uno tiene mucha memoria y quiere gastar poco tiempo, utiliza el merge sort y funciona rápido. Y si no tiene memoria y tiene tiempo, utiliza el burbuja o el de intercambio. Bueno, entonces recuerden que acá había un pequeño error, que esto era n es mayor estricto que 1, que lo voy a cambiar para cuando libere las diapositivas. ¿Sí? Entonces acá esto es n es mayor estricto que 1, debería decir. Bueno, gente, nos estamos viendo.